Te damos la bienvenida a una nueva temporada de Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charbel Alhaj de Salcedo y me acompaña siempre, o acompaño yo a mi esposo, el pastor Héctor Salcedo. Tenemos el privilegio de hacer cada entrega juntos y poder quizás traer un poco de verdad de la palabra a cada tema que vamos a tratar. Chacho, y en esta temporada de forma especial hemos pensado traer a consideración el tema del trabajo y los negocios. Y particularmente en el episodio de hoy queremos hablar del trabajo. Porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero trabajamos, es algo muy común de la mayoría de nosotros, pero rara vez nos detenemos a pensar por qué lo hacemos y cuál es la motivación que hay detrás de eso. Así es. De hecho, no solamente este episodio vamos a dedicarle al tema del trabajo, sino que vamos a dedicar varios. Pero como tú decías, es un tema común a todos nosotros y es como hablar de ese mundo laboral en el que todo o la gran mayoría de los seres humanos nos desempeñamos, haciendo labores a veces remuneradas, a veces no remuneradas, pero como nuestro podcast tiene que ver precisamente con tu corazón y el dinero, y las finanzas emanan y se derivan de la labor y el trabajo que hacemos, usualmente en la mayoría de las ocasiones, pues entendemos que este es un tema que también tiene un impacto en la parte financiera personal, pero además del impacto financiero personal que tiene, es en sí mismo una actividad lo suficientemente importante como para que nosotros le dediquemos tiempo de reflexión. Y eso es lo que queremos hacer como una profundización en este aspecto de la vida, que es el trabajo, la labor, lo que hacemos diariamente. Y para cumplir ese objetivo, nosotros hemos enlistado varias razones que queremos compartir con ustedes, por la cual se hace necesario hablar del trabajo. Entonces, las voy a ir enlistando. Chacho, y agregar ahí, Charbel, que lo hacemos porque para muchos pudiera parecerle que esto es redundante, que estamos lloviendo sobre mojado, que por qué volver a hablar de un tema que se habla todos los días, que lo hacemos todos los días, eso es como es automático para nosotros, pero precisamente, dado lo normal, cotidiano para todos, que es el trabajo, en realidad, si nos ponemos a pensar, muy pocos de nosotros pensamos hablar del tema, o sea, qué es lo que implica, qué es lo que significa, por qué trabajamos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos ahora, en este episodio, es motivar a la reflexión acerca de nuestro mundo laboral, de nuestras tareas diarias. Y queremos que cada una de estas razones que vamos a enlistar, Chacho, sirva para motivarnos y dejar claro por qué lo hacemos. La primera razón por la que se hace necesario hablar del trabajo, dijimos que es porque pasamos la mayor parte de nuestra vida o de nuestro tiempo del día trabajando. Así es. Normalmente el trabajador promedio, empresario promedio, aquí vamos a hablar indistintamente entre los trabajadores o empleados y empresarios y dueños de compañías, porque al final es trabajo, es labor, o los profesionales que son médicos, que son abogados, etcétera, etcétera. O sea, labor o negocios es lo mismo de manera indistinta, es la labor diaria. En ese sentido, si calculamos el tiempo que todos nosotros le empleamos o le invertimos al trabajo, pues estamos hablando de un tercio del día, un tercio de nuestra vida. Algunos trabajan hasta más. Hay gente que trabaja 10, 11 horas diarias. Por lo tanto, sin duda alguna, para la mayoría de la gente, es la actividad que más tiempo absorbe en su vida. Y por lo tanto, llevarla a cabo, ejecutarla, hacerla sin una profunda reflexión del significado y las implicaciones de lo que yo hago diariamente, sería como insensato. Yo creo que nosotros como seres racionales y pensantes y los cristianos como hijos de Dios y representantes de Dios en la tierra estamos llamados a que cualquier cosa que hagamos y empleemos nuestro tiempo y nuestros recursos sea con sentido y con propósito. Entonces se demanda y requiere que nosotros le demos mucha mente a este tema de la labor que ocupa una gran parte de nuestro tiempo. Muchos la han llamado esa ventana 9-5, ¿verdad? Que es la ventana más importante de nuestras vidas. Y yo diría, Chacho, no solamente que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, sino las mejores horas. Así porque es. Muchos de nosotros decimos, bueno, ya me tengo que acostar, me tengo que retirar temprano porque mañana hay trabajo. Entonces le dedico las mejores horas de mi día. Así es. Entonces, una segunda razón es que el trabajo
afecta nuestras relaciones más cercanas y va muy relacionado de lo anterior. Le dedicamos tanto tiempo, mucho tiempo de nuestro día y también afecta nuestras relaciones más cercanas. ¿Qué tú pudieras decir? Así es. Agregaría que no solamente el trabajo absorbe una buena parte de nuestro tiempo, absorbe también una buena parte de nuestras energías. Sí. Muchas veces, o la mayoría de las veces, llegamos a la casa, luego de la jornada laboral, cansados, agobiados, y eso hace que nuestro rendimiento dentro del hogar, involucrándonos en los asuntos familiares, matrimoniales o de crianza, pues sea como con palidez, sea desganados, porque estamos cansados y ya estamos drenados de lo que ha sido toda una jornada laboral. Entonces, ciertamente no solamente absorbe tiempo y energía, sino que entonces, producto de eso, afecta sensiblemente nuestras relaciones personales. O sea, de hecho, nosotros hasta cierto punto acomodamos el resto de nuestra vida en torno a la labor. Hay gente que se muda de país, de región, de zona. Hay gente que deja familia atrás, que sacrifica tiempo con los hijos, con los matrimonios, con sus amigos, producto de responsabilidades laborales. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro a dónde llegan los límites de la responsabilidad laboral, qué significa, qué implica para nosotros esta labor tan importante que es trabajar todos los días, sobre todo en su impacto en nuestras relaciones personales. Porque si no cuidamos, podríamos tener un gran éxito laboral y un gran fracaso familiar, lo cual sería, en términos de la vida, un fracaso del todo. Claro. Y también nuestro tiempo en la iglesia. También, claro. Muchos de nosotros también ponemos a la iglesia quizás en un segundo plano. Si no tengo trabajo, voy. Y afecta todo eso. Y la mayoría de los conflictos que tú has atendido en el salón de consejería, tiene muchos de ellos tienen que ver con este desbalance que muchas personas tienen con relación al tiempo que le dedican al trabajo. Así es. Y una tercera razón que hemos traído y que queremos traer a consideración es que el trabajo es un laboratorio espiritual diario y eso es tan real. El trabajo saca a flote nuestra real ética, Chacho. Claro. Es así, o sea, ahí es que se manifiesta quiénes somos. Y ciertamente hay que decir que muchas veces hay personas que son de una manera en el trabajo y de otra manera en su casa. Algunos dirían, bueno, lo que tú realmente eres es lo que tú eres en la casa. Ahí es que se manifiesta realmente. Pero también en el trabajo hay muchas de lo que hay en nuestro corazón que es manifestado. Y es a través de esa labor diaria que leemos realmente quiénes somos, cómo tratamos a los que están subordinados a nosotros, cómo tratamos a la autoridad que está por encima de nosotros y cómo ejercemos nosotros la autoridad. Los criterios para tomar decisiones económicas, los criterios para tomar decisiones en torno a determinados empleados, a determinadas prácticas de negocios, el tipo de publicidad que hacemos, los acuerdos que hacemos, si cumplimos o no nuestra palabra, si manejamos el tema de los precios de los productos y servicios que otorgamos con ética y compromiso. O sea, hay muchas cosas que se manifiestan. De hecho, hasta nuestras inseguridades personales se manifiestan en la manera como nosotros actuamos en el trabajo. Entonces, sin duda es, como tú decías, es un laboratorio espiritual diario. Yo creo que Dios usa, y no creo, sino que la palabra nos dice que Dios usa también el trabajo para moldear nuestro corazón, para forjar en nuestro corazón la imagen de Cristo en el caso de los creyentes. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a cómo yo me relaciono, interactúo en el trabajo para poder entonces de ahí aprender cosas, lecciones que me puedan servir para yo crecer como individuo. Así es. Y Chacho, quiero enfatizar ahí el tema de la ética que muchos cristianos muestran en el área laboral. Es penoso oír a veces a empresarios que dicen mis peores empleados son los cristianos o no resaltar la labor ética y profesional de un empleado cristiano. Me da mucha pena y eso lo vemos en Así es, porque muchas veces los cristianos a veces tienen esta idea de que este mundo es temporal y este mundo no es importante, y entonces por esa idea, es cierto que este mundo no tiene un valor eterno, pero estamos aquí en el mundo y estamos llamados a reflejar a nuestro Dios y a manifestar sus virtudes a este mundo que está oscuro y a hacer luz y sal en este mundo. Pero entonces, dado que entendemos que este mundo es temporal, terrenal, y a veces asociamos lo que este mundo produce y hace con
con materialismo o con consumismo o con cosas inmorales. Pensamos que todo lo que hacemos aquí no tiene gran importancia y que por lo tanto mi actuación y mi desempeño no es tan relevante. Degradamos entonces nuestra labor y nuestro trabajo diario supuestamente con una justificación espiritual. Y hace entonces que quedemos mal nosotros y dejemos mal parado también el testimonio de nuestro Señor. Cuando se supone que estamos, como decía, llamados a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ciertamente. Chacho, y mira, eso no es una percepción nuestra que tú y yo traemos hoy aquí, sino que es una verdad que es palpable en el sentido de que incluso hay un estudio con relación a la ética de los empleados de una empresa, comparando los empleados cristianos con los que no son cristianos. Este estudio data del 1983, lo hizo el Centro de Investigación Religiosa de Princeton, pero aunque es algo de hace muchos años, yo no dudaría que si se hiciera otra vez ese mismo estudio hoy, que quizás lo haya, diera los mismos resultados. Entonces, en ese estudio, se publicó el comportamiento ético de los trabajadores, haciendo preguntas como reportar que estaba enfermo cuando no lo estaba, falseo de información en la declaración de impuestos, uso personal de artículos de la empresa, y los resultados mostraron que no había una diferencia entre aquellos que reportaban ir a la iglesia y los que no reportaban ir a la iglesia. Es increíble, ahí vemos esa igualdad en ética entre aquellos que se profesaban creyentes y los que no. Y hoy en día yo le agregaría otras preguntas. El uso del Instagram, de todo esto, de las redes sociales en el trabajo. Yo me imagino que si hacemos esa prueba, muchos de nosotros nos quemamos en ese estudio. No, y es que muchas veces estas cosas, estas prácticas, o son puntos ciegos como el tema del uso de las redes sociales. La gente no se percata, no piensa, no ha pensado, no ha reflexionado que el empleo de tiempo laboral para yo acceder a redes sociales es un robo de tiempo por el cual se me está pagando y yo me estoy robando ese dinero. Llamadas personales. Exactamente. Y lo otro, el uso de artículos de la empresa para asuntos personales y la declaración de impuestos, a veces lo vemos como un tema muy pragmático, de que bueno, eso es lo que todo el mundo hace. Imagínate, si no hacemos eso, ¿cómo vamos a resolver? O sea, tenemos explicaciones y justificaciones a un comportamiento que no debería ser. Y si precisamente por eso es que tenemos que hablar una vez más del trabajo y de la labor y lo que hacemos diariamente para que entendamos la importancia que tiene para Dios nuestras actuaciones en el ambiente laboral. Perfecto. Y una cuarta razón por la cual entendemos que es necesario volver a hablar del trabajo en nuestros días es porque vivimos una crisis de significado laboral. ¿Que tú pudieras abundar ahí? Yo no creo que esto sea solamente de esta generación, quizás ahora se ve más manifiesta, se ve más claro, pero en general la gente siempre, o hace muchos años que la gente tiene estos conceptos errados acerca de lo que es el trabajo y la labor. O sea, por un lado, hay gente que entiende el trabajo como un castigo de Dios o un mal necesario. Me refiero a los que lo entienden como un castigo de Dios porque hay incluso cristianos que tienen ese concepto de que el trabajo fue una de las consecuencias que Dios le impuso a la raza humana luego de que el ser humano pecó. Eso no tiene asiento en la palabra de Dios. De hecho, la palabra es muy clara de que el trabajo fue previo a la caída y el hombre fue creado y puesto a trabajar dentro del paraíso. O sea que el trabajo y la actividad diaria es parte de un hombre ideal y de un ambiente ideal humano. Por lo tanto, eso bíblicamente lo tenemos que descartar. Pero por otro lado, hay gente que no es cristiana o no tiene relación con la palabra de Dios, que ve el trabajo como un mal necesario. Es una idea muy vieja. Es una idea que fue como elaborada, documentada o reflexionada por los griegos. Quizás estaba presente desde antes, pero los griegos decían que el trabajo, de hecho, el trabajo manual, sobre todo, el trabajo que tenía que ver con la producción de alimentos, de necesidades, el trabajo forzado o el trabajo de construcción, de edificación, era un trabajo bestial, era un trabajo para otro tipo de seres humanos que no estaban cercanos a los dioses, no eran elevados. De hecho, el griego o los griegos entendían el ideal humano como un hombre en un estado contemplativo y que sus dioses eran seres lejanos y contemplativos y que por lo tanto el hombre se diviniza cuando contempla, mientras más contempla y se aleja de esto terrenal, de este trabajo manual.
Y de ahí entonces se deriva este concepto de que, bueno, el trabajo hay que hacerlo porque tenemos que producir alimentos, construir viviendas, pero no es un ideal humano. No aspiramos a vivir trabajando o a ejercer una labor. Lo que vivimos es pensando en cómo deshacernos de esas labores, y por eso es que mucha gente hoy en día cree que es cierta la frase de gracias a Dios que es viernes. Sí. El título. Un restaurante con ese nombre. O el nombre del restaurante, la Sí. cadena de comida rápida o de comida americano, TJ Fridays, que gracias a Dios es viernes. Sí. Porque la gente piensa eso. O sea, el ideal humano no es la labor, es el ocio y el descanso. Por eso es que mucha gente cuando está reportando que está pasando un buen momento, no lo hace desde su oficina, desde su trabajo, lo hace desde una playa, acostado, descansando. La gente asocia plenitud, satisfacción y gozo desde el ocio y del descanso, no desde la productividad, del rendimiento, del servicio a los demás, que es el trabajo. Pero por otro lado, están no solo aquellos que ven el trabajo como un castigo, un mal necesario, sino los que lo ven como la fuente de su identidad, de su satisfacción, de su plenitud, y ponen el trabajo en un sitial que solo le corresponde a Dios. O sea, no vamos al otro extremo, no a los que degradan el trabajo o tienen a menos el trabajo, sino los que lo tienen de una manera elevada y sobreexaltada por encima de lo que realmente el trabajo debe ser en nuestras vidas. Sí, y con relación a eso, yo recuerdo la frase muy famosa de Juan Calvino, que él decía, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. O sea, es tan fácil para nosotros idolatrar muchas cosas, menos a Dios. Claro, ¿no? Y el trabajo se ha convertido para muchos. En inglés hay un término que en español no se traduce exactamente igual, pero es como carrerismo, algo así. Es como una idolatría de la carrera, de la profesión, del trabajo, del negocio. Y cuando ese ídolo ocupa el trono de nuestras vidas, hay muchas otras cosas importantes que se ponen en un segundo plano. O sea, hablábamos hace un momentito de la iglesia, la familia, las relaciones, hasta la salud personal. La gente la descuida por invertirse de manera excesiva en una labor. Y literalmente esto está hasta documentado en la psicología, la psiquiatría. O sea, hay personas adictas al trabajo, que son trabajólicas, le llaman, y que tienen que tratarse porque encuentran en el trabajo su fuente de satisfacción, de valía personal, o un refugio para escapar de las realidades de este mundo que le duele mucho. Su familia no funciona, sus relaciones no funcionan, él no se siente tan seguro en esos ambientes, se refugia en el trabajo porque ahí quizás con las habilidades que ha adquirido, ahí sí se siente cómodo. Y se desborda y se arroja en el trabajo como si fuera él que le va a proveer la plenitud que él anda buscando. Y ese es un problema, o sea, como decíamos, por eso hay que hablar de trabajo, porque hay una crisis en cuanto al concepto del trabajo que hay que corregir y hay que aclarar y traer verdad en ese sentido. Y cualquiera de nosotros pudiera estar en alguno de los dos puntos de ese espectro. En un lado, claro, esta idea de que es un mal necesario, y por el otro lado, en el lado de una mente materialista que idolatra el trabajo. Así es. Una quinta razón, y muy necesaria, y sobre todo para nosotros que queremos ver esto a la luz de la palabra, y es que hay poca enseñanza en las iglesias sobre el tema del trabajo o de las implicaciones de la palabra de Dios en la vida laboral. Si vas a una librería, ves poco material y no hay casi muchos sermones desde el púlpito. Sí, hay algunos libros, y de hecho los reformadores a partir del siglo XV, XVI escribieron mucho al respecto. Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros autores escribieron buen material acerca de las implicaciones de la palabra en la vida laboral. Eso es así. Pero lamentablemente en las iglesias, en los púlpitos sobre todo, hablar de esto no es parte habitual del discipulado. Nosotros sabemos que toda nuestra vida debe cambiar a la luz de la palabra de Dios, pero el trabajo no ha sido tratado con la suficiente profundidad y por eso se ve un divorcio muy evidente entre lo que se enseña el domingo y lo que se vive de lunes a viernes de 9 a 5, lo que es la ventana 9-5, mi vida laboral. Y mucha gente no vive las verdades que aprende en la iglesia, ya sea porque no se enseñan con regularidad en cuanto a sus aplicaciones al trabajo, o porque la gente no es capaz de
aplicar principios que aprende de la verdad, del cumplimiento, de la responsabilidad, de la excelencia, no las sabe aplicar a su ambiente laboral. Hay como una desconexión. Como si no tuviéramos que ser cristianos en el trabajo. Como si no tuviéramos nada que ver. Es como si hubiese, y mucha gente así lo piensa, como que el domingo yo voy a la iglesia. Esto es como una especie de, como un hobby que yo tengo. Yo voy a la iglesia, ¿verdad? Muy buen momento, paso un buen tiempo, canto algunas alabanzas, escucho un buen discurso, un buen sermón, algunos dirían. Pero el mundo real funciona en base a otros criterios. Yo mañana me voy a la selva, ¿entiendes? Y yo tengo que luchar y que pelear contra este mundo que si yo me pongo a cumplir lo que la Biblia me dice o lo que el pastor dijo ayer, yo realmente no sobrevivo. Entonces tenemos ese concepto mundano, falto de fe de lo que es mi vida, en mi contexto laboral, y no lo conecto con las verdades bíblicas que yo se supone que aprendo los domingos. Entonces tenemos que entender que si Cristo es Señor de toda mi vida, incluyendo la laboral. De lunes a lunes. Y todos los aspectos tienen que ser impregnados con la verdad bíblica si es que yo voy a ser un discípulo de Cristo. Así es. Chacho, y una sexta razón que queremos traer es que la gente piensa que el trabajo es irrelevante para Dios, y con esta razón estaríamos cerrando, pero ¿qué pudieras decir? La gente piensa que el trabajo es irrelevante para Dios. Muy, muy cercano a lo que acabamos de decir, de que hay un divorcio entre lo que se enseña el domingo y lo que se vive de lunes a viernes, de 9 a 5. Esta razón se deriva de eso. Es una idea como que realmente el mundo real, valga la redundancia, no es del interés de Dios. Dios no se mete en eso. Estos son asuntos muy humanos, muy terrenales, muy de hombres. O sea, lo de Dios es algo espiritual, no tiene que ver con una contratación, con la venta de un producto, con la publicidad que yo hago, con los socios que yo me asocio. Como trato al empleado. Como trato al empleado, con si pago a tiempo, si no pago a tiempo. O sea, la gente no lo ve, vuelvo e insisto. Y no solamente que no lo ve, y esa fue la razón que dijimos anteriormente, por quizás la falta de instrucción directa que tiene la iglesia al respecto, sino que muchos cristianos se han convencido de que a Dios no le importa mucho esto, de que tenemos que resolver. Y al final la gracia de Dios va a cubrir la multitud de pecados que yo cometo en mi vida laboral. Y mucha gente no ve su sagacidad empresarial, que es una mentira en algunos aspectos, como un pecado. Es un pecado delante de Dios y es una falta ante el señorío de Cristo en mi vida. Entonces la gente le resta importancia a esta parte de su vida, pensando que Dios no está tan interesado en eso. Así es. Bueno, gracias, Chacho. Vamos a seguir profundizando en los próximos episodios en este tema del trabajo y los negocios. Te invitamos a que no te pierdas ninguno de los episodios, y si quieres revisar episodios anteriores de las temporadas pasadas, te invito a que vayas al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o a cualquier plataforma de podcast, y ahí puedes revisarlos. Así que nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.